Mi alma mirará. Santo. Aleluya. Buenas tardes, amada iglesia. Amén. Estamos. Qué bueno es el Señor. Dile que tiene la voz. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Pero vamos a irnos a la palabra de Dios. Tenemos tiempo para reflexionar en una pequeña enseñanza. Vamos a iniciarla en el libro de Lucas. El libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. ¿Ven? Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 10 del libro de Lucas, versículo 38 en adelante. Dice así su palabra. Aconteció que yendo del camino, está hablando de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Diga palabra. Palabra. Marta, en cambio, se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, glorificamos tu santo nombre, te exaltamos, Rey de reyes y Señor de señores. Te damos gracias por este momento de reunión, de compartir delante de tu presencia. Te damos gracias por lo que tu Espíritu está haciendo en cada uno de nosotros y lo que hará más adelante. Gracias, papá. Ahora prepara nuestros oídos espirituales y permite, Dios Todopoderoso, que este tu canal de bendición, que sea un instrumento donde seas tú solo hablando. Corrígeme, hazme que sea prudente, de manera que toda la gloria y la honra sea para ti, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, vamos a hablar un poquito de lo que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, como familia de la fe, no podemos dejar a un lado, ni mucho menos olvidarlo, por costumbre. Y se trata del altar familiar. Y el altar familiar, en toda familia donde abraza la fe, debe existir, y es una recomendación que nuestro Señor Jesús nos da desde siempre. La palabra siempre nos ha enseñado de que nosotros como padres somos el sacerdocio del hogar, que nuestras esposas forman parte de ese sacerdocio como aquella ayuda que va a ser necesaria en los momentos que se puedan presentar en el hogar. Nuestros hijos son ese regazo o ese producto del amor que Dios permitió que se derramara por medio de la unión matrimonial y ellos nacieran. De tales también son herencia de Jehová, dice su palabra. Por lo tanto, nosotros como iglesia, como sacerdotes, como hermanos en la fe, como familia de la fe, el altar familiar en los hogares no puede faltar. No puede faltar porque allí es necesario que Dios esté para cambiar, para transformar, para
para ayudar, para corregir, restaurar, edificar. Por eso que es de suma importancia, amada iglesia, que desde hoy ustedes puedan, al igual que yo, continuar con estos altares que levantamos en nuestros hogares. En el pasado llegué a compartir con mi familia cuando mis hijos estaban chicos, digo yo chicos, hasta 16 años promedio, y llegué a levantar 365 altares en el año. ¿Por qué? Porque no nos importaba si fuera la Navidad, si fuera 31 de diciembre, si fuera 1 de mayo o fuera cualquier día de la fiesta, se levantaba un altar familiar. O sea, se levantaba un altar familiar donde se le daba participación a todos como familia. Mis niñas de Ruth, que por cierto tuvo de cumpleaños esta semana, a los 7 años ya estaba predicando. Y estaba predicando la palabra en un altar, no solamente el altar familiar, en un altar como este. Lo que pasa es que el mundo, cuando nos descuidamos, nos roba lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Por eso que es de suma importancia que recuperemos esa distancia en cuanto al altar familiar. Muchas familias a veces no nos entendemos, padre e hijo, esposas, abuelos, en fin, porque el altar familiar no se está llevando a cabo. En el altar familiar, Dios opera de una manera tan hermosa, tan eficiente, que nosotros podemos allí, en ese momento de reunión que puede tardar unos 30 minutos, quizás 1 hora, tal vez 1 hora y media, eso va a depender de su tiempo, de su dedicación, de esa compenetración que usted puede llevar a cabo a través de su familia. El tiempo es ilimitable. No hay tiempo cuando estemos en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que entender desde ya un principio muy interesante. Si creemos en la eternidad, a ver, ¿quiénes creen en la eternidad? No todos creen en la eternidad, por lo que yo veo. Si creemos en la eternidad, amada iglesia, tenemos que desde ya comprender de que la eternidad es pasar algo que no tiene fin con alguien que no tiene fin. Y ese alguien que no tiene fin, ni principio ni fin, nos hizo eternos a nosotros. Amén. Por medio de su amor. ¿Lo está entendiendo? Así es. Ahora la eternidad es pasar todo el tiempo que sea necesario en la presencia de Dios. Ahora, si usted no pone por práctica eso acá en la tierra, si usted no pone por práctica eso acá en la tierra, entonces ¿cómo va a ser esto aquí en la eternidad cuando estemos en la presencia de Dios? Entonces es necesario que pongamos por práctica, como dice la palabra, el amor de Él acá en la tierra. Recuerden que cada uno de nosotros tiene un propósito, diga propósito. Cada uno tiene un llamado. No, ¿usted cree que porque sea muy pequeño o muy grande o muy anciano o muy bebé, todos tenemos un propósito? Y debemos cumplirlo. Y ese propósito es una tarea que Dios encomendó antes que nosotros existiéramos. ¿Para qué? Para colocarla en nuestras vidas, no, es para que esa se cumpliera. Y la única manera de cumplirla es comenzar a compenetrar, intimar con nuestro Dios. Porque es Él quien va a mostrarnos o a revelarnos el propósito que hay en cada uno de nosotros. Es Dios, no es el pastor, no es una función del pastor, no es una función de mami o de papi, no es una función de mi hermano, de mi esposa, de mi esposo, no, es una función exclusiva del Espíritu Santo. Pero si usted no vive en la presencia del Espíritu Santo, si usted no busca de la presencia del Espíritu Santo, eso va a tardar. ¿Lo está entendiendo? Va a tardar, no sé cuánto tiempo, pero va a tardar. ¿Usted recuerda a aquel hombre llamado Nick? Un hombre que nació sin brazos, sin piernas. ¿Sí? Uno de los más grandes evangelistas de estos tiempos. Para mí, el más grande. Cuando él lo entrevistaron en una ocasión, ¿sabe qué dijo él? ¿Cuál era? Le preguntaron, ¿cuál es tu mayor preocupación? Es un hombre que no tiene ni extremidades inferiores ni superiores. No tiene.
ya habla perfectamente el español. Miren, amado, ese hombre que ha evangelizado a cientos de miles de personas y Dios ha permitido que por medio de su enseñanza y su testimonio muchos puedan alcanzar la vida eterna. Ese hombre que ha dado testimonio no solamente en su país, sino en cientos de países. Ese hombre, ¿sabe cuál fue su preocupación? No hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Esa fue su mayor preocupación. Estar haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer. En teología eso se conoce como obra muerta. ¿Qué son obras muertas? Son obras que Dios no te las va a considerar por muy buenas que tú creas que sean. Por muy buenas que sean, que pueden incluso bendecir. Pero si Dios no te las mandó a hacer, no te las va a considerar. Te lo voy a poner fácil, a la luz de la palabra. Señor, 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 en tu nombre echamos demonios. ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno. Profetizamos. ¿Es bueno o no es bueno? Sanamos. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Y qué le dijo Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hiciste la voluntad de mi Padre. ¿Lo está entendiendo, amado? Amén. Las cosas del Evangelio no es un juego. El Evangelio es algo muy serio. Y nosotros como sacerdote de hogar, como cabeza de hogar, como padre, como madre, somos responsables de los pequeños que están detrás de nosotros. Y vamos a tener que empezar a ganar esa distancia que tal vez por desconocimiento no hemos hecho en nuestras vidas. El altar de familiar debe llevarse por lo menos siendo muy malo una vez a la semana. Pero siendo muy malo, una vez a la semana. Allí usted va a encontrar algo muy importante. Va a haber la unidad y el diálogo familiar. En ese altar no solamente que va a llegar usted va a hablar de Dios, no. Usted va a hablar en la presencia de Dios con la familia. El problema que cree cuando digo, vamos a orar y creemos que orar es arrodillarnos, ponernos de cabeza, levantar manos. No, eso no es orar. Te enseñaron mal que era orar. Orar es hablar con Dios. Y hablar con Dios lo puedes hacer caminando, lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer como tú quieras. Y Dios te va a escuchar. ¿Lo está entendiendo? Pero te crearon una imagen de que si no te das rodillas, de que si no te pones la cabeza en el piso, no es oración. ¿Quién te dijo eso? Te lo dijeron mal, te lo enseñaron mal. No, los judíos lo hacían. Bueno, esos son los judíos, amado. Jesús no enseñó cuando dijo, enséñanos a orar, le preguntaron a sus discípulos. Él no dijo, bueno, lo primero que tienes que hincarte, poner la cabeza en tierra. ¿Dijo eso Jesús? En ningún momento. Jesús lo que dijo, glorifica a tu Padre en primer lugar. Exalta a tu Padre en primer lugar. No lo dejes de segundo plano. Eres la prioridad. Fue lo que nos enseñó Jesús. Y de ahí para adelante con muchas cosas más. De último, le pedimos algo para sustentarnos. Pero antes de pedir algo para sustentarnos, Él nos dijo, háganlo primero. ¿Lo está entendiendo, amada iglesia? Unidad y diálogo familiar reúne a toda la familia. Eso significa padre e hijos. Amado, otro concepto mal errado. Familia son papá, mamá e hijo. Eso es familia. Papá, mamá e hijo. Ya cuando nos unimos a un solo, nos hacemos uno solo, uniéndonos en matrimonio, ¿dejarás a quién? A papá y a mamá. Es una orden que nos dio el Señor. Dejarás a tu padre y a tu madre. No significa que no lo vas a honrar. Significa que ahora vas a comenzar lo que ellos hicieron en su pasado. Porque de ellos naciste tú. Ahora tú te unes y comienzas un matrimonio. No una familia, un matrimonio. Un matrimonio que mañana Dios lo bendice y nacen los niños. Y ahora sí se constituye una familia. ¿Lo está entendiendo? Eso es una familia. Ya papá, ya mamá seguirán siendo nuestros padres, honrándolos, nuestros parientes, nuestros hermanos parientes, nuestros sobrinos parientes, pero mi familia soy yo, mi esposa y mis hijos.
Y ese es el altar familiar que Dios quiere ver. Ah, pastor, pero vive mi tía conmigo. Métela en el altar. Ah, pero vive mi sobrino contigo. Mételo en el altar. Pero si no viven contigo, tu familia es la que necesita el altar. Porque ¿sabes qué? La primera institución que Dios creó fue la familia. De allí nace la iglesia. ¿Sabía eso? Si una familia está destruida, la iglesia se destruye automáticamente. ¿Lo sabían? Por eso es que la iglesia, una de las misiones que debemos llevar a cabo es restaurar familia. Pero antes de restaurar familia, restaurar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque ellos son los que viven con los hijos. Y después vamos a restaurar el resto. Y así Dios va haciendo que las iglesias agarren cuerpo y podamos cumplir el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Mira, amado, si su llamado fue lanzar una palabra y hacer una acción, ese fue su llamado. No tiene por qué ser un llamado apoteósico, un llamado grandioso o glorioso. No, amado, ese es otro error. ¿Qué hizo la viuda? Y pasó la historia. ¿Qué hizo la viuda? Agarró su ofrenda. ¿Cuál? La que le sobraba. Lo único que tenía. Lo único que tenía. ¿Y pasó la historia o no pasó la historia? Ese fue su llamado. ¿Lo está entendiendo? No tiene por qué ser algo apoteósico grande. Tienes que afinar tu oído y preguntarle a Dios cuál es mi llamado. Si tu llamado es criar a tus hijos y conducirlos a la presencia de Dios para que Dios ahora levante de allí pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, ese es tu llamado. ¿Lo está entendiendo, amada iglesia? Denle un aplauso a Cristo. Los hijos son instruidos en la oración, en la lectura de la palabra, cuando hacemos el devocional, cuando hacemos el altar familiar. Los hijos escuchan a papá, a mamá leer, después ellos leerán, después ellos comentarán, después ellos dirán algo y llegarán a un nivel donde usted le dice: hoy te toca a ti, Pedro, el miércoles te toca a ti, Juan, el jueves te toca a ti, María. Y cada día lleva el altar un hijo. Qué bello es eso, ¿verdad que sí? Y los vas instruyendo y le das participación. ¿Sabes qué es importante para un hijo? Que tú le des participación, que tú lo dejes crecer, que tú le veas, que le hagas ver que él es tan importante como yo. Que ellos sientan que ellos son también capaces de realizar cosas como la que nosotros muchas veces hacemos. Jesús nos enseñó en una ocasión: y ustedes harán cosas aún mayores. O sea que si el mismo Jesús nos dijo: y ustedes harán cosas aún mayores, ¿quién soy yo, papá, para no creer que mi hijo hará cosas mayores que las que estoy haciendo yo? Hello, despertamos. Gloria a Dios. Se establecen y se tratan casos puntuales. En un altar familiar usted llega al hijo: mire, papá, se atreve a decir: yo estoy pasando por este momento, que no lo había querido decir, y empieza el muchacho a hablar y empieza a desahogarse y empieza a hacer saber cosas que tal vez por temor, por pena, por circunstancias nunca se atrevió a hacerlo. Y ese muchacho, cuando lo dice, ahí el grupo familiar le pone mano, lo abraza, llora con él, lo hace sentir bien, y ese muchacho es sanado espiritualmente. ¿Lo está entendiendo? Pero si no le damos la oportunidad de que ellos puedan estar en la presencia con nosotros, en ese altar maravilloso que tú y yo debemos hacer siempre, ese muchacho tal vez nunca te va a decir eso a ti, sino que va a buscar a alguien que tal vez erradamente no es la persona más indicada. En estos días el pastor que da la clase decía que debemos aprender a buscar quiénes son nuestros ídolos. No, mire, amado, yo le voy a decir una cosa: nosotros no tenemos que aprender eso. Nosotros tenemos que aprender que en la palabra de Dios está escrito a quién tenemos que buscar. Y la palabra de Dios dice que tenemos que buscar a los ancianos. ¿Lo está entendiendo? ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores, los maestros, los que tienen la experiencia, los que son temerosos de Dios.
Porque esa persona no lo va a difamar, esa persona no lo va a señalar, esa persona va a edificar y ayudarlo a salir adelante. No, si usted busca un neófito, si usted busca una persona con poco conocimiento o con poca experiencia, le puede errar. ¿Lo está viendo? Entonces yo, en vez de buscar a un hermano, yo buscaría a una persona que tenga esa experiencia, que me pueda alimentar, como dice la palabra de Dios. Y ahí de una vez hay un respaldo bíblico. ¿Y saben qué, amado? Cuando usted hace lo que Dios dice en su palabra, nunca falla. Mire, un consejo que usted ya lo sabe y lo hace. Cuando usted vaya a orar, mencione la palabra de Dios. Para que usted vea cómo esa oración tiene efectividad. Señor, tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario, que por tus llagas fuimos sanados, que cuando dos o tres nos reunimos y clamamos a ti en un mismo sentir, tú nos das una respuesta. Cuando te dice el Señor, sí, claro que sí, vámonos. ¿Lo está entendiendo? Pero la oración no es que está mala la que está haciendo, no, sino cuando usted la llena de la palabra, de la esencia de la palabra, esa oración es contundente. Cuando usted canta y la llena de la palabra de Dios, esa adoración es contundente, llena el alma, llena el espíritu. ¿Lo está entendiendo? El espíritu se mueve entre la alabanza y la adoración, dice la palabra de Dios. Amada iglesia, si usted cree que va a cantar cualquier canción y donde no glorifique a Dios, ¿usted cree que el espíritu se va a mover ahí? Entonces respalde todo lo que vaya a hacer con la bendita palabra de Dios, para que usted vea cómo van a suceder cosas maravillosas, como dice la canción. Amén. Se establecen y se tratan casos puntuales, amado, importante. Se hacen correcciones, amado, se felicitan a los hijos. Pastor, yo no puedo felicitar a mi hijo porque si yo felicito a mi hijo, el otro se me va a frustrar porque el otro no hizo. Eso fue la mentira de la psicología de estos tiempos, amado. Eso le debe servir al otro para que se ponga a nivel y comience a hacer las cosas también al nivel. Ahorita no podemos felicitar a nadie, ahorita no se puede corregir a nadie, ahorita no se puede soltar a nadie. Yo a veces estoy equivocado con muchas cosas, amada iglesia. Por allí dicen, el comportamiento mal en la calle se corrige a sola, en privado. Y a mí me cuesta eso. Porque si a ti te respetaron públicamente, ¿por qué tú no puedes corregirlo públicamente? Con sabiduría, por supuesto. ¿Por qué no? Pregunto, ¿no? Ahí se las dejo yo. Él te irrespetó públicamente, te malpuso públicamente, pero tú no le puedes llamar la atención públicamente. ¿Qué cosa, no? Simplemente para reflexionar y para recapacitar cómo nos estamos moviendo como papá y como mamá. Nos hacemos una iglesia, amada. Cuando hacemos el altar familiar, hacemos una iglesia en nuestro hogar. Muchos hijos no llegan a la iglesia, o no quieren venir a la iglesia, o no están llegando a la iglesia. No están llegando, no se motivan. Bueno, el altar familiar, cuando usted comience a llevarlo como Dios lo establece, esos muchachos se van a motivar y usted no va a necesitar ni siquiera decirle vamos a la iglesia. Son los primeros que van a estar en la iglesia. Amado, por propia experiencia se lo digo, cuando perdemos distancia, cuando perdemos las cosas que Dios nos manda hacer, los hijos comienzan a agarrar a otros lados. Se los digo por propia experiencia. Tenemos que estar allí, batallando. La iglesia hoy está siendo estremecida. Todas las iglesias están siendo estremecidas, porque Dios quiere comenzar a sacar lo mejor para que lo mejor pueda ser lo que Él se vaya a llevar. ¿Saben por qué? Porque no todo lo que está en las iglesias son salvos, amada iglesia. No todo. Hay trigo y hay cizaña. ¿Lo dije yo? Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con la cizaña? ¿La sacamos? Eso no te corresponde a ti. Para eso está el Espíritu Santo. Para eso están los segadores, los ángeles.
Para eso estoy yo, que yo sí sé el corazón y las intenciones que cada uno de nosotros tenemos. Lo dice el Señor. ¿No está entendiendo? Dios quiere que tu iglesia nazca en tu hogar. Y el altar familiar te va a llevar a que nazca la iglesia en tu hogar. Asegura a nuestra descendencia la permanencia en Cristo hasta la eternidad. El altar familiar asegura la permanencia. Mire, amada iglesia, el hijo se apartó para otro lado, se aflojó, tranquilo, eso está garantizado. Así Dios tenga que agarrarlo por las mechas, decía a mi papá, por donde sea, lo va a agarrar y lo va a meter otra vez en su carril. ¿Le va a doler? Tal vez. ¿Le va a doler? Sí, puede dolerle, porque el proceso es doloroso. Lo decía el pastor temprano. Cuando a Pedrito lo zarandearon, Dios ya sabía la película de lo que iba a pasar. Dijo, no, yo no te voy a quitar. Me lo está pidiendo Satanás y yo voy a orar al Señor para que te fortalezca, para que permanezcas en la fe y no vayas a caer muy bajo. Y todavía aún así, Pedro lo negó 3 veces. Porque fueron palabras antes de la negación de Cristo. A eso que llamó Jesús el zarandero. A esas acciones que iban a ocurrir a posterior. ¿Fue valiente? Sí. Sí fue valiente Pedrito. ¿Se enfrentó a todos ellos? Sí. ¿Fue a lugares donde estaba el maestro que él no podía estar porque sabía que iba a ser también apresado? Sí. Pero lo negó. El único que se atrevió fue Pedro. Los demás huyeron. Y huyeron naturalmente, amada iglesia, entienda. ¿Sabe por qué huyen? Porque hay leyes o había leyes en Israel que aquel que fuera amigo o estuviera cerca de aquel que había cometido un delito, se le podía también acreditar el mismo delito como complicidad. ¿Lo está entendiendo? Y todo el mundo se iba para no ser involucrado en el asunto. ¿Lo está entendiendo ahora? Por eso que cuando Jesús es crucificado, al único que ven allá abajo, ¿quién es de los apóstoles? A Juan. ¿Saben por qué? El más joven, el más chico. Pasó por desapercibido, por decirlo de una manera. Pero los otros, si hubiesen estado allí, lo hubiesen apresado y si era posible también colgado. ¿Lo está entendiendo? O sea que esto existe, la Biblia hay que entenderla no solamente espiritualmente, históricamente tenemos que meternos para que podamos comprender por qué suceden estas cosas y podemos tener ahora una mayor capacidad. Pero ¿cuándo ocurre este conocimiento? ¿Cuándo se da? En el altar familiar. Cuando usted, mamá y papá, levanta una Biblia y comienza a derramar allí la sabiduría que Dios ya entregó en usted. Cuando usted agarre el Salmo, el proverbio que Dios sabiamente escribió o mandó a escribir 31 proverbios. Esto es maravilloso, amada iglesia. 31 proverbios. ¿Qué da? Una de las cosas que dan los proverbios: sabiduría, prudencia, conocimiento. Fíjate, 31. O sea que tenéis que comerte uno diario. Tenéis 31 días promedio. Pastor, pero este mes tiene 30. Bueno, léete el último día 2. Pastor, pero este mes tiene 28 o 29. Bueno, léetelo todo. Al final, eso que te faltaron. No sé si me estoy explicando. Y lo leéis por 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué creemos que va a pasar con los hijos y con todos nosotros? Sabiduría, conocimiento, discernimiento, entendimiento, prudencia. ¿Lo está entendiendo ahora? ¿Lo está entendiendo? Pero estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. No lo sé, no vengo a jugar a nadie. Pero Dios invita esta noche a que comencemos a hacerlo. Amén. ¿Qué vamos a recibir en el altar familiar? Ya terminando, amada iglesia, lo primero que vamos a recibir es el amor que Dios derrama en la familia. Vamos a recibir gozo. Vamos a recibir paz. ¿Y sabe cómo
¿Qué es lo que producen estos tres grandes ingredientes? Se llama santidad. Cuando usted está en paz, tenga por seguro que si está en paz es porque está santificado. ¿Lo está entendiendo? Si usted tiene gozo, tenga por seguro que ese es el reflejo de la santidad que hay en usted. Y si usted se siente amado es porque Jesús está en usted y por tanto usted está santificado. ¿Lo está entendiendo? ¿Se da cuenta la importancia del altar familiar, amada iglesia? ¿Cuánto tiempo me voy a tomar, pastor? No sé. El tiempo tú lo decides, pero hazlo. ¿Cuántas veces a la semana, pastor? No lo sé. Usted decida. Yo le recomiendo que comience con un mes, uno solo, una vez a la semana. Y cuando vaya creciendo, métase dos. No sé si me estoy explicando. Va a llegar un momento que usted no se da cuenta y quiere que existan más días para hacer más días, para hacerlos más. Fíjate lo que dice Josué 24:15. No voy a parafrasearlo, voy a leerlo. 24:15 de Josué dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estamos sirviéndole a Jehová? Estamos sirviéndole a Jehová. Porque no es que yo diga, yo y mi casa le servimos a Jehová. Estamos dándole el lugar a Jehová, el que le corresponde. O mis dioses amorreos, o los dioses del otro río, es mi hijo, es mi cónyuge, es mi trabajo. ¿Será que yo le estoy sirviendo más a otros dioses que a mi Dios? Hello. Busca con eso. Porque aquí estos dioses no se refiere solamente a los dioses de aquel entonces. Hoy en día tu hijo puede ser tu Dios. Tu cónyuge puede ser tu Dios. Y usted dice, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, usted le está dando prioridad a ellos, quitándole la prioridad a su Dios. Entonces usted convierte a sus parientes como dioses. O a su trabajo como Dios. Y eso no es grato a Dios. Josué capítulo 1. Dice su palabra en el versículo 5. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Después viene el 6 y dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás